Después de este camino que hemos recorrido para ver si realmente algo es o no una fibrosis pulmonar idiopática, vamos a ver cuánto es lo que uno puede hacer para modificar esa enfermedad. Como ya enfatizamos tanto Mari como yo, lo más importante es diferenciar la fibrosis pulmonar idiopática de las otras enfermedades porque tienen un tratamiento diferente. Los agentes antifibróticos, de los cuales vamos a hablar ahora, están autorizados por el momento, esto puede cambiar en unos años, solamente para la fibrosis pulmonar idiopática, entonces, bueno, son drogas caras, de difícil acceso, que uno tiene que estar muy seguro de que verdaderamente tienen una indicación antes de prescribirlas. Para decir que es un FPI, como dijimos, necesito primero decir que es una UIP, ese es el primer paso. Y una vez que dije que es una UIP, necesito excluir alguna causa que pueda ser el origen de esa UIP. Entonces, recién ahí yo la llamo idiopática y por lo tanto la llamo fibrosis pulmonar idiopática. En ese proceso, como ya enfatizó un poquitito María, hay que establecer una relación amable, cordial, pero convincente con el radiólogo respecto de qué es lo que uno quiere. Si a ustedes les gusta mucho Jane Austen y al radiólogo también, lo pueden leer en otro momento. Pero esos informes que duran 3 páginas y que al final uno dice, bueno, pero ¿qué era? Entonces, ustedes dejen lo que hable, es como a los pacientes, que hable todo lo que quiera. Pero ahora les preguntan, ¿posible, definitiva o inconsistente? No, posible, definitiva o inconsistente. Y eso es la única cosa que uno puede aceptar. Por supuesto que a veces va a tener dificultades para hacer eso, pero como herramienta operacional para empezar a trabajar es lo que cualquier neumonólogo necesita, independientemente de que sea un especialista o no. Entonces, además de esa cosa que es decir, esto es una UIP, hay otras variables a tener en consideración, y es esto que yo decía antes. No siempre de todas estas enfermedades, cuando Mari les decía, bueno, no tiene mucho sentido saber todos los nombres de las otras enfermedades intersticiales. Las enfermedades intersticiales son, como yo les decía antes, dos grupos distintos, y de hecho así es como uno se los explica a los pacientes. Las que son fibrosis pura, y entonces se van a tratar con antifibróticos, y aquellas en las que la fibrosis es un fenómeno que es la consecuencia de algo que sucedió previamente, y uno tiene la expectativa de que ese algo se puede revertir, detener, enlentecer, y uno puede modificar la evolución hacia la fibrosis. Entonces, a veces uno puede, y en la medida en que se vaya generalizando algún método de biopsia de invasividad intermedia, como es la CRIO, puede que cada vez tengamos más posibilidades de ponerle nombre y apellido a las de aquel sector. Pero si no, me conformo con esto. ¿Es una fibrosis pulmonar idiopática o es alguna de las otras? Porque si es alguna de las otras, yo le voy a tratar con corticoides y inmunosupresores. Aunque no sepa bien qué es, pero porque no voy a dejar de darle la oportunidad de que tenga cierto grado de reversión. Entonces, para estas voy a pedir, para la fibrosis pulmonar idiopática, los antifibróticos y para las otras, los inmunosupresores. Después de todo ese proceso diagnóstico que hemos recorrido hasta ahora, uno dice, sí, es un FPI, se ponen súper contentos, el radiólogo, después de la conversación amable que tuvieron con él, dice, bueno, está bien, es una UIP, no tiene ninguna cosa, no vio un pájaro en su vida, bueno, es un FPI. Entonces ahí vienen los pesimistas. No, ¿para qué te sirve saberlo? Si esto no sirve para nada, se van a morir lo mismo, no tienen tratamiento, no hay ningún tratamiento que modifique la mortalidad. Eso no es cierto. Hoy, digamos, los más jóvenes de ustedes no vivieron esa época, pero los que hace 25 años que nos dedicamos a esto, sí, durante mucho tiempo esa era la realidad. Es el mismo fenómeno que pasa con el cáncer de pulmón. Uno antes decía, la verdad, dale, que soportuquea el pobre tipo, por lo menos no vomite. Hoy no, hoy con cáncer de pulmón, por primera vez en décadas, conseguimos algunas mejorías transitorias en sus grupos pequeños de pacientes, pero hoy tiene sentido intentar tratamiento. Y esto mismo pasa con estas enfermedades. Hay tratamientos útiles, definitivamente útiles. Antes del 2011 lo que hacíamos, tratábamos estas enfermedades con el mismo principio que se tratan todas las enfermedades. Todo lo que uno no sabe por qué se produce, se trata con corticoides. Es un poquito más o menos amplio. Entonces le dábamos una droga muy tóxica como son los corticoides. Pero los corticoides son baratos. Pero casi todos ustedes, aunque la media de edad es bastante joven, ya se ha cargado algún paciente con corticoides. Ya alguna neumonía en terapia intensiva,
alguna necrosis séptica de la cabeza del fémur, no hay nadie que sea virgen de haber matado a un enfermo a esta altura de la vida. Y sin embargo los dábamos alegremente sin tener ninguna evidencia de que sirvieran para nada. Estas drogas que han llegado ahora, por el contrario, son drogas con efectos adversos y bastantes, pero ningún efecto adverso serio, pues son drogas muy caras. Entonces de repente genera una especie de temor reverencial, que no está mal que sea así, porque el dinero es liquidar, ¿no? Pero que no pasa por los efectos secundarios, sino por, bueno, lo que a uno le impresiona, todo el papelerío que va a tener que hacer llegado el momento para poder administrar la droga. En el año 2011 las cosas cambian totalmente, se publican los ensayos clínicos que corresponden a las dos drogas de las que disponemos ahora. La primera publicada fue la pirfenidona, se publicó en la Biblia de la medicina, este artículo del Lancet, lo que incluyó fueron pacientes que no estaban tan mal, o sea, tenían que tener por lo menos 50% de la capacidad vital, o sea, no eran esos pacientes graves, severos, oxígeno dependientes, pero tampoco podían estar tan bien, o sea, no podían tener más del 90% de la capacidad vital. Este estudio, como se hace con muchos ensayos clínicos, que ustedes habrán leído de otras cosas, como la FDA pide 2 ensayos clínicos para probar una droga, si bien era el mismo, se subdividió en 2 subestudios. El primero, que lo que hacía era comparar 2 dosis contra placebo, 2.400 contra 1.200 contra placebo, y el otro que directamente comparaba la dosis full, 2.400 contra placebo. Pero era esencialmente lo mismo. El outcome, o sea, la variable de salida, lo que se medía, era la caída de la capacidad vital al año de tratamiento. ¿Por qué uno no mide mortalidad? Bueno, porque estos pacientes, afortunadamente, si bien es una enfermedad inevitablemente fatal, los tiempos de evolución son muy variables. Como ustedes dicen, un carcinoma de pulmón estadio 3B tiene una supervivencia promedia de 11 meses y monedas. Bueno, eso quiere decir, y esto es así, que un paciente se muere entre los 10 meses y los 13 meses, ¿no? Más o menos es la deviación estándar. Con estos pacientes eso no es así. La supervivencia promedio es de 3 años, pero hay pacientes que pueden vivir 6 meses y hay pacientes que van a vivir 10 años, aun cuando no existía el tratamiento. Entonces es muy difícil conseguir ensayos clínicos que tengan una enfermedad mucho menos frecuente del cáncer, que tengan un poder estadístico suficiente como para encontrar esas diferencias de mortalidad entre 2 drogas en un tiempo relativamente corto que sea económica, política y técnicamente viable para que una empresa lo sostenga. El estudio no puede durar 8 años, tiene que durar un tiempo que en algún momento hay que empezar a recuperar el dinero. Entonces, el subrogante que se usa, o sea, el equivalente que se usa, es la caída de la capacidad vital. ¿Tiene sentido? Sí, porque estos pacientes, si algo se enfatiza de la fibrosis pulmonar-hepática, es que esta enfermedad afecta exclusivamente el pulmón. No es que se muere de otra cosa, no es la enfermedad del tejido conectivo, que es un menú de oferta de cosas de las que te podés morir enorme. Acá te morís de insuficiencia respiratoria, aguda o más crónica, pero de insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué pasó con este estudio? Bueno, uno de los estudios dio positivo y el otro estudio no fue significativo. Las cosas que tienen los ensayos clínicos que tienen que ver con que los pacientes, no sé si alguno de ustedes participa en ensayos clínicos de la industria, los pacientes no son reales, son pacientes que son perfectos, no tienen absolutamente nada de nada, ni siquiera el colesterol un poquito alto, excepto la enfermedad que está en estudio. Y de repente el comportamiento que tienen esos pacientes no se parece al comportamiento de los pacientes de la vida real. Cuando termina este estudio, que la FDA consideró como que uno le había dado bien y otro no, y por lo tanto no lo autorizó, Europa sí autorizó la droga porque tomó en cuenta un estudio previo que habían hecho los japoneses un año antes y se empezó a vender en Europa y concomitantemente se empezó a vender acá, de modo que, una cosa no tan frecuente, acá tuvimos pirfenidona antes que en los Estados Unidos. Con lo cual los americanos se dedicaron 2 años a hablar mal de la pirfenidona porque no tenían, ¿no? Ahora la tiene mucho entusiasmo. Cuando termina ese ensayo clínico, se hace lo que se hace con la mayor parte de los ensayos clínicos de aprobación de las drogas, que es lo que se llama un estudio de extensión de open label. O sea, ya no es un doble ciego, sino que los pacientes que les fue bien, o los pacientes que estaban con placebo, se los invita a recibir la droga sabiendo que reciben la droga. Estos estudios básicamente, más allá de ser una estrategia de pre-marketing, son para verificar en el largo tiempo si aparecen efectos secundarios que no hubieran aparecido en el primer año de realización del estudio. Ese estudio con la pirfenidona fue el RECAP,
duró 3 años más y no demostró la aparición de ningún efecto secundario que no hubiera ya aparecido en los estudios de aprobación. O sea, fue simplemente una confirmación de los hallazgos del estudio inicial. Lo bueno y lo malo que tiene la pirfenidona, como yo decía, es una droga que tiene frecuentes efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Básicamente efectos gastrointestinales. Disconfort, náuseas, muy raramente vómitos, pero esa cosa de me da asco la comida y no tengo muchas ganas de comer. Y un efecto secundario que no es frecuente, que se da en menos del 5% de los pacientes, pero que es muy particular de la droga, que es la fotosensibilidad. Estos pacientes tienen entonces que tener mucho cuidado en la exposición al sol y usar, como a los dermatólogos quisieran que usáramos todos, el protector solar de 300 cada 2 horas. Esa es una de las cosas que uno diría, la verdad te condiciona a la hora de elegir a qué droga le da uno a cada enfermo. Yo siempre cuento lo mismo, acá en la Argentina hay una especie de registro de los efectos secundarios que se produjeron porque la droga al principio estaba en el programa de farmacovigilancia activa y había que reportar todos los efectos secundarios para que el paciente pudiera recibir la droga. Los únicos pacientes fueron 3 que tuvieron fotosensibilidad de más de 800 pacientes tratados. Uno era de acá de Buenos Aires y jugaba al golf, pero los otros 2 eran un playero y un vendedor ambulante de Mar del Plata. Claro, vos imaginate al playero de Mar del Plata poniéndose el protector solar cada 2 horas, ¿no? Entonces, de repente a veces uno de esas variables las toma en cuenta cuando dice, bueno, pirfenidona o nintedanib, de la misma manera que es un paciente que tiene colon irritable y el principal efecto adverso del nintedanib es la diarrea, puedes ir por ahí, pero la otra. Bien, entonces, una cosa que también ustedes han visto que se usa mucho, por esto que decíamos de la irrealidad de los pacientes de los ensayos clínicos, es lo que se llama los estudios de la vida real, los on the field. Cuando una droga ya está aprobada, se empiezan a hacer estudios en los que simplemente se registra lo que pasa con los pacientes que reciben la droga en la vida real. Y eso tiene mucho interés porque son pacientes que son hipertensos, son diabéticos, son pobres, son alcohólicos, son todo lo que tiene la gente común. Entonces, este primer estudio, siempre menciono este no porque sea el más importante, sino porque este es un estudio ofensivo de 1000 pacientes, publicado menos de 6 meses después de que se aprobara la pirfenidona. Los malditos chinos pueden hacer en 6 meses un estudio, ¿cómo hace? Para acá hace 5 años que estamos con la droga, no llegamos a vender 1000 envases, en 6 meses ya habían vendido 1000 envases y hecho el estudio, lo habían publicado y todo. Bueno, lo que mostró es que solamente 6% de los pacientes suspendían la medicación por efectos secundarios y que ningún efecto secundario era serio. Como la FDA no aprobó la droga, se hace este segundo estudio que es el ASCEN, que es un estudio de un diseño bastante similar. Y yo diría que en líneas generales lo único que vale la pena remarcar es que este estudio confirmó los hallazgos del primer estudio, fue positivo, o sea, la capacidad vital cayó más lentamente en los pacientes tratados con una tasa de efectos secundarios que era más o menos la misma. ¿Qué pasó con la mortalidad? Ustedes seguramente si han escuchado hablar de este tema, han escuchado hablar del tema de mortalidad, lo que dijimos antes. Ninguno de los estudios individuales, ni para la pirfenidona, ni después para el nintedanib, han tenido poder suficiente como para poder decir el impacto en la mortalidad es estadísticamente significativo. Ya están apareciendo con ambas drogas metaanálisis, con las debilidades estadísticas que esto puede tener, pero que están dando evidencia indirecta de algo que, insisto, es de sentido común. ¿Por qué estos pacientes no se mueren ni de infarto, ni de infección, ni ninguna otra cosa? Se mueren de caída de la función pulmonar, entonces es lógico que si uno enlentece esa caída, los pacientes tengan una supervivencia más prolongada. Cuando se hizo un pool con los 2 estudios de pirfenidona que acabo de nombrar, el primero que fue el Capacity y el segundo que fue el ASCEN, se consiguió demostrar una diferencia en la mortalidad que era estadísticamente significativa, es esa P de ahí abajo, el 0,030, pero la verdad, ustedes que están metidos en la lectura crítica de los trabajos saben que esto tiene un poquito de mamarrachez estadísticas y de que tomarlo con pinzas. Pero la verdad que el consenso en toda la comunidad intersticial es que verdaderamente, y además es lo que a uno le pasa, yo vengo de la NARI, así que eso decir, en mi experiencia es más o menos como decir que uno es una trabajadora de la Godoy Cruz.
pero la verdad es que uno ve muchos enfermos y sabe cómo se le morían antes y sabe que desde que apareció la pirfenidona se mueren menos. 4 años de observación, a mí no me duraban 4 años los pacientes, me están durando, ¿no? Está bien, puede ser, uno tiene, por más que tenga 100 pacientes, no es comparable con lo que es una serie, pero es lo que le pasa a todo el mundo. Entonces la verdad es que si bien uno no puede todavía decirlo como evidencia en primera mano, y va a ser muy difícil que se pueda hacer y se traiga porque necesita una cantidad de pacientes que no los hay, más allá de que el estudio fuera muy caro, no hay tanta cantidad de pacientes, hay evidencia por lo menos indirecta de reducción de la mortalidad. Esta droga hay que tener mucho cuidado en pacientes que tienen insuficiencia hepática o insuficiencia renal. De hecho, no está recomendada, no porque esté demostrado, uno de los efectos secundarios, como casi todas las drogas que se metabolizan en el hígado, es que aumentan las enzimas, no ha sido probada, testeada, es decir, en pacientes que tienen insuficiencia hepática, o sea, que tienen un Child B o C, o en insuficiencia renal avanzada o en hemodiálisis, y por lo tanto no se recomienda su administración. Como decíamos, tener cuidado con la exposición al sol. Este trabajo, que es uno de tantos estudios en terreno, lo muestro nada más que porque está descrito los efectos adversos como se usa en el cáncer, o sea, por grado de severidad, y como verán, todos los efectos adversos son 0 o 1. Entonces, ¿es una droga con efectos adversos frecuentes? Sí. ¿Es una droga con efectos adversos serios? No. Vuelvo a decirles, yo tengo sobre mi conciencia más de un paciente que yo personalmente he matado, dándole corticoides 40, 60 miligramos, más azathioprina. Me imagino decir que la mayor parte de ustedes también. Con esto no matas a nadie. Cuanto mucho tendrá más o menos náuseas, pero ni siquiera tampoco es común que vomiten. Sobre todo las pacientes, una sola vomitaba. Además, en general, lo que tienen es un poco de asco a la comida, pero en general tienen bastante compliance porque el paciente, aún pacientes no necesariamente con un alto nivel de instrucción, los pacientes leen ahora y además uno les explica. Entonces saben de qué se trata y están dispuestos a pagar un precio distinto que el que uno pagaría por que bajen colesterol, excepto que tengan un cardiólogo muy convincente. La otra droga es el nintedanib. Esta fue publicada no en la Biblia, sino en el Corán de la medicina. También, estas son todas las vacas sagradas de la enfermedad intersticial. Y los criterios de inclusión eran muy parecidos. O sea, nunca pacientes con menos del 50% de la capacidad vital, más o menos el diseño era el mismo y lo que se medía era lo mismo, la caída de la capacidad vital. Básicamente lo que mostró este estudio fue positivo, los pacientes tratados tenían disminución de la caída de la capacidad vital comparado con el grupo placebo. Este te da náuseas, te da diarrea. La cantidad de pacientes que tenían diarrea en los estudios de aprobación era muy alta. En el segundo estudio, que es el más importante de los dos, que es el de Impulsis, el segundo estudio de nintedanib, que también se subdividió en 2 subestudios, los 2 subestudios dieron lo mismo, o sea, mostraron que los pacientes tratados tenían menor disminución de la capacidad vital. Mostraron una cosa interesante que no se había testeado con la pirfenidona, que fue lo que se llama el tiempo a la primera exacerbación. Yo antes dije que estos pacientes se mueren de insuficiencia respiratoria crónica o aguda, porque hay un fenómeno que es un poco el cuco de la fibrosis pulmonar idiopática, que es la aparición de una reagudización, como si fuera un estrés, sin ninguna causa que lo justifique, y ese fenómeno tiene un 50% de mortalidad y la mayor parte de los pacientes que no se mueren salen con un grado notable de insuficiencia respiratoria con mucha prioridad respecto a cómo estaban antes. El nintedanib demostró aumentar el tiempo hasta la primera exacerbación en este estudio. Sin embargo, la mortalidad por todas las causas, si bien muestra una diferencia en la curva, la diferencia no es significativa por las razones que explicamos antes. Como ven ahí, 60% de los pacientes en el ensayo de aprobación tuvieron diarrea, una cifra notable. Como suele pasar en los estudios de vida real, después la cifra es menor, porque los médicos ya están atentos. Entonces, el nintedanib, así como le damos protector solar a la pirfenidona, el nintedanib no sabe, le tiene que dar loperamida, decir al paciente la primera deposición inusual que tiene que tomar loperamida y cambios en la dieta y una serie de cosas. Entonces, en general, lo que está reportado no supera el 25 o 40% según los ensayos. Entonces, la literatura definitivamente no hay mucha vuelta para darle. Lo está escrito, no es tan difícil la medicina, ¿no?
avala la utilidad del tratamiento. Pero hay que tener una expectativa realista, como dijimos, lo que uno puede pretender con estos tratamientos, y es absolutamente honesto e importante que el paciente lo entienda, es enlentecer la progresión de la enfermedad. Por supuesto, las conversaciones entre los pacientes y los médicos son como las conversaciones entre los hombres y las mujeres, ¿no? Los hombres le dicen a la señorita: yo te quiero mucho, pero nunca voy a dejar de mis hijos. Y ella entiende: vos sos el amor de mi vida, a fin de año nos vamos a vivir juntos. Bueno, al paciente usted le dice: esto no lo va a mejorar, esto lo que hace es, pero usted se va a sentir mejor porque y la rehabilitación, y el oxígeno, y el ejercicio. Viene a la semana siguiente, se hace el respiro y dice: estoy mejor, ¿no? No, no está mejor, pero estar igual es estar mejor. Es como el país, todo lo que uno espera es que no empeore, cosa que parece bastante poco probable. Bien, entonces, hay algo que hay que tener en cuenta y que es un punto de discusión para algunos, para otros de nosotros no, y es que esta curva recontra mostrada muestra los distintos patrones de evolución de la fibrosis pulmonopática, como se usa mucho decir ahora, los distintos fenotipos de enfermedad. ¿Por qué? No sabemos, ni siquiera sabemos si son la misma enfermedad. Probablemente alguna de esas que les va bien y en vez de tener una curva de progresión rápida, tienen una curva muy lenta. Esa que cuando la doctora era becaria de intersticio y tenía que llamar a los pacientes para ver cómo estaban, los pacientes le decían: no me llamen más, porque ustedes me dijeron que tenía una enfermedad que me podía morir en 3 años, hace como 10 años que estoy dando vueltas, así que no me llamen más. O probar, o no va a tener. Pero esos pacientes, es probable que algunos de ellos no sean fibrosis pulmonar idiopática, que sean pneumonitis por hipersensibilidad, que en algún punto de la evolución es como el riñón de fase terminal. Hay un momento en que el patólogo no te puede decir cómo empezó su historia. Y esto probablemente sea lo mismo. Pero teniendo esto en cuenta, el argumento de alguna gente al inicio, ¿qué tiene que ver con esto? Con el costo de las drogas, la dificultad de administración logística, nada más que eso, era, bueno, hace falta tratar a todos los pacientes. Al paciente de la primera curva lo tengo que tratar también. La realidad es que, como dijimos, el tratamiento no mejora nada. Todo lo que hace es enlentecer la progresión de la enfermedad. No hay ningún factor que nos permita predecir a qué paciente le va a ir bien y qué le va a ir mal. Lo que perdió, se perdió, como la plata en el banco. La plata que perdiste, el banco no te la devuelve nunca. Entonces, tiene sentido el tratamiento temprano porque además probablemente signifique poder prevenir las exacerbaciones. Entonces, la lógica indica que si podemos hacer que los pacientes, porque la verdad, no está contraindicado el tratamiento de los pacientes con enfermedad severa, porque ya ha habido, después de un ensayo de aprobación, trabajos que muestran que aún en pacientes con menos del 50% de capacidad vital, las drogas sirven. Pero si ustedes tienen un paciente que tiene 30% de la capacidad vital, está con oxígeno permanente, la mujer lo tiene que ayudar a bañarse, y encima le van a dar una droga que le da náuseas y que le quita la gana de comer, que es de las pocas cosas que uno puede hacer cuando se pone viejo o enfermo. Y el costo-beneficio hay que discutirlo mucho con los pacientes. Ahora, si ustedes le dan la droga a un paciente que lo tienen que convencer, pues dicen: yo juego al tenis. Bueno, pero para que pueda seguir jugando al tenis, tiene que tomar esto, ¿no? Bueno, o se supone que eso es lo que compra. Pero es absolutamente importante que el paciente sepa eso, qué es lo que está comprando por el precio que él va a pagar. Las náuseas, la falta de apetito, a veces la debilidad, a veces nada. Hay pacientes que no tienen nada de nada, por supuesto. Pero esto es lo que está en juego. Hay que tener en cuenta por eso que las drogas que tenemos hoy lo que pueden hacer es preservar lo que tenemos, enlentecer el deterioro de lo que tenemos. No pueden restaurar la función pulmonar que ya se fue. Y esta es una frase que a uno de nuestros más queridos intersticiólogos de nivel internacional, que trabaja en el Brompton, lo pone absolutamente loco. Es muy gracioso, es un tipo muy, muy británico, pero a estos que no se les mueve ni un músculo cuando hablan, hasta que alguien le dice: no, pero por ahí no tiene sentido tratar la FPI estable. Entonces ahí se enloquece y dice algo que es verdad. La FPI estable no existe, y es la experiencia que uno tiene. Uno tiene pacientes que viven en el interior, uno los ve, segunda opinión, tiene un FPI, qué sé yo, y les puso el tratamiento, y a veces uno dice: realmente, qué sé yo, por ahí es una exageración, el tipo está bien, te cuenta que está bien. Y un buen día te llaman el sábado a la noche, te mandan un WhatsApp, un tipo de Olavarría, diciendo que su paciente se internó en terapia intensiva con una exacerbación aguda. Y sale de ahí, no se muere, pero sale de ahí con 30% de la capacidad vital
y oxígeno dependiente. Eso es la fibrosis pulmonar hepática. Yo suelo decir que la fibrosis pulmonar hepática es como un marido golpeador. Lo único que puede hacer es empeorar. No existe la situación de que mejore. No es posible. Entonces, una vez que uno tiene diagnóstico, lo tiene que tratar. Toda fibrosis pulmonar idiopática hay que tratarla. Y ya que veo que no hay cirujanos, les voy a decir la otra cosa que suelo decir, y es que el proceso difícil de la fibrosis pulmonar idiopática es la parte que vimos antes del break. Eso es difícil, hay que reunirse con los radiólogos, los reumatólogos, con varios neumonólogos, discutirlo con especialistas. Ahora, cuando uno dijo, esto es una fibrosis pulmonar idiopática, se la pueden mandar al cirujano. Hasta alguien que no usa el cerebro puede saber lo que hay que hacer en ese momento. FPI se trata. No hay mucha discusión, excepto que el tipo tenga una contraindicación formada a las drogas, que esté listo para el trasplante hepático, o que tenga una enfermedad muy severa, o que tenga una comorbilidad de la que se va a morir antes de la fibrosis pulmonar idiopática, o el tema que, bueno, vale la pena discutir, qué pasa con un tipo que tiene más de 90 años. Que uno dice, se va a morir de la fibrosis pulmonar hepática o se va a morir de un stroke como corresponde. Entonces, no hay ninguna evidencia de que una droga sea mejor que la otra. Ha habido recientemente un metaanálisis con toda la cantidad de papers en poco tiempo que han salido las drogas. Obviamente es un tema de mucho interés y demostraron que pirfenidona y nintedanib son mejores en términos de supervivencia que otras drogas que se han utilizado y que no hay diferencias entre ninguna de las dos drogas. Inclusive que es un estudio de costo-efectividad, ha mostrado que no aumenta el costo del tratamiento. O sea, cuando los pacientes les va mal, consumen recursos de salud, eso es una cosa que, bueno, aquí en un hospital como este ustedes lo tienen clarísimo, porque es una máquina de gastar dinero ustedes. Entonces, este es el último punto que tiene que ver con esto que decíamos del primer nivel de atención. ¿Es posible esto que nosotros estamos diciendo de decir, bueno, ya está, la gente que se dedica a esto ya tiene un nivel de entrenamiento, el nivel que tiene Argentina, y eso no porque lo diga yo, porque lo dicen todo el tiempo los especialistas de afuera, ya es el mismo, tenemos los mismos recursos y los mismos recursos intelectuales que hay en cualquier país del mundo, que tenga buen nivel en enfermedad intersticial. El asunto es que lo que tenemos es mucho subdiagnóstico. Entonces, los clínicos y los generalistas han mostrado, y ya hay evidencia en la literatura, que se puede estimular el diagnóstico temprano y que se puede hacer cualquier tipo de estrategia que haga que los pacientes se diagnostiquen más tempranamente. Por supuesto, este es el problema. El auditor les va a decir que el tratamiento es muy caro y que no mejora los síntomas. Ambas cosas son ciertas. Ahora, ¿cuántos de ustedes, si van ahora y también porque tienen OSDE, se les ocurre hacerse una tomografía computada y les muestra que tiene un mediastino así con un nodulito acá? Les hacen una punción, le dicen adenocarcinoma puramente diferenciado con mutaciones negativas. Y la verdad la recomendación es platino, vinorelbine, pemetrexed. ¿Cuántos de ustedes no se lo harían? Y ustedes no tienen nada, no sienten nada, no tienen ningún síntoma. Y les aseguro que después del platino, vinorelbine, pemetrexed vamos a conseguir que tengan síntomas. Sin embargo, a nadie se le ocurre que esos pacientes no se tratan. La razón por la cual uno trata a un paciente con cáncer es porque se va a morir de eso. La razón por la cual uno trata a un paciente con fibrosis pulmonar hepática es porque se va a morir de eso. Entonces, me parece que es importante, esto está demostrado, cuando uno trata tempranamente a los pacientes les mejora la supervivencia y por eso necesitamos mucho de ustedes para combatir este problema que es el subdiagnóstico y el escepticismo. Son los médicos del primer nivel de atención los que pueden hacer la diferencia, nada más que eso, estando alertas de que hay una población que puede tener fibrosis pulmonar hepática, encontrarla y derivarla a través de, como dijo María, los RALES. La clave es la consulta temprana y como decíamos, afortunadamente la MR está a su disposición para ayudarnos en